Martín Lustó, candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio, actual diputado nacional, bueno, exfuncionario, etcétera, etcétera. Martín, gracias por estar aquí, ¿eh? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, veo que se nota el cansancio el trajín de la campaña, pero bueno, digamos, hay que estar en permanente actividad, ¿no? Sí, la campaña lo que hace es intensificar un poco algunas cosas. Claro. Yo recorro la ciudad permanentemente, pero además tengo actividad dando charlas Claro. en la ciudad, en el interior del país, con el libro. Mm. Lo que pasa es que en campaña se compacta todo en poco tiempo y uno Sí. acelera eso. Mm. Y la verdad que así como a veces cansamos a la gente con las publicidades apareciendo Sí. en la tele o en la radio, nosotros también nos cansamos. Es un tiempo de mucho trajín. Claro. ¿Qué se está jugando en esta elección? ¿Hay mucho en juego? ¿Es una elección más? No, yo no creo ni que sea una elección más, ni que esté en juego la democracia. Podemos decir que están en juego formas de democracia o concepciones de la Argentina en el mundo, pero yo creo que hay algo que es como más subterráneo y que me parece muy importante, que tiene que ver con la posibilidad de modificar cómo funciona el sistema político. Argentina viene de un fracaso acumulado de muchas décadas, ¿no? En cualquier indicador que quieras tomar. Desde lo económico hasta lo social, la interacción entre nosotros, es decir, lo cultural, la capacidad del Estado para abordar ciertas cuestiones. Y yo creo que cuando la competencia es una competencia de discusiones más vacías, en lugar de propuestas concretas en donde un lado desafía al otro, Sí. con un diagnóstico y con una respuesta frente al diagnóstico, nos empeoramos todos. Y que en cambio, cuando las discusiones como la que tuvimos en la ciudad en el 2015, no tirando piedras, sino diagnosticando puntualmente y contando cómo sería distinto, Claro. las cosas mejoran. Entonces creo que esta es una elección en donde existe la capacidad de mejorar el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que si el kirchnerismo pierde en 2013, 2015, 2017 y 2019, el peronismo, en lugar de esperar crisis para aparecer, va a tener que empezar a tener una propuesta diferente. Claro. Y eso nos haría mejor a todos. Por ahí la discusión es con un peronismo como el de Schiaretti o como el de Uñac o como el de Perotti. Creo que eso es una mejor discusión y creo que eso es una parte, si querés, subestimada del logro de lo que fue Cambiemos hoy Juntos por el Cambio, que no es menor. Gobernar Argentina es difícil. Entonces vos tenés un gobierno que es el primer gobierno que no es ni peronista ni radical, desde la ley Sáenz Peña. Claro. Tenés el primer gobierno en terminar el mandato sin ser peronista desde Alvear. Y si reelige, va a ser el primer gobierno en reelegir no peronista desde Irigoyen. Claro. Y implica una regla distinta, implica que al otro le podés ganar, que podés gobernar y que podés volverle a ganar. Bueno, entonces el otro tiene que mejorar. Claro. Ahora, qué lejano, vos hablabas de peronismo, ¿no? Digamos, no sé si existe el peronismo, que ya es un tema más filosófico, pero la otra vez Andrés Malamud decía que él creía que después de estas elecciones lo que iba a quedar configurado es como dos frentes o dos grandes espacios. Uno el del que estás vos, que muchas veces charlamos y reclamabas la amplitud que finalmente se dio con Pichetto y con vos también, de hecho. Y de otro lado, otro centro con otro eje, quizás el kirchnerismo, si es que obviamente Macri gana las elecciones, lo que queda el kirchnerismo, más otros sectores de centro izquierda o como quieras configurarlo, pero digamos dos grandes espacios. ¿Vos pensás en lo mismo o crees que puede todavía reverdecer un peronismo que está en todos lados, pero orgánicamente no está ninguno, digamos, por así decirlo? A ver, primero, yo tengo un enorme respeto, además de que me siento amigo de Andrés Malamud. Me parece uno de los intérpretes más lúcidos que tenemos en cuanto a la ciencia política en la Argentina. Y coincido con algo que él dice, que es que esta elección está marcando, hay mucha gente que dice hay más polarización. Y Andrés dice, no, hay más bipolaridad, pero hay menos polarización. Claro. Que a mí ese me parece un concepto interesante que tiene que ver con esto de las amplitudes. Es decir, se ha concentrado el voto en dos espacios, pero esos espacios parecen acercarse un poco al centro.
En un lado me parece que mucho más claramente, con más consistencia en cuanto a las discusiones, en el otro de una manera un poco anómica, más desordenada en el kirchnerismo, ¿no? Porque ves marchas y contramarchas y ves declaraciones que parecen más exabruptos que otra cosa y que son contradicciones internas, pero en el fondo también hay un poco de eso, de esa salida del extremo o de intento con mucha dificultad. Creo que con mucha dificultad porque los referentes que pone el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires o en la presidencia como candidatos no tienen peso propio. Claro. Entonces es muy difícil conducir sin peso propio. Es muy difícil tener injerencia sin peso político y votos propios. Entonces creo que eso dificulta el reordenamiento del espacio. Creo sí que vamos a un sistema, y ojalá me parece que es más sano, bipolar, pero también creo que el peronismo tiene una enorme dificultad y un enorme desafío, como lo tiene la Argentina en general. El peronismo, una sociedad que fue de clase media, representaba a la clase media baja, a los trabajadores, pero ahora la Argentina tiene gente que estaba desclasada. Claro. Después de haber tenido, no poder bajar de 25% a la pobreza en 30 años, o de haberla quintuplicado o sextuplicado desde el 74 en adelante, que es de donde tenemos datos. Sí. Hoy no solamente tenés gente que es pobre, sino o que tiene un trabajo pero que no tiene el mismo estándar que podría tener en otro ámbito si hubiera nacido en otro contexto. Hoy lo que tenés es gente que está fuera de la sociedad. Claro. Y no me queda claro que el peronismo tradicional esté en condiciones de representar eso. No. Lo que sí me queda claro es que la discusión entre dos espacios grandes debería tener como foco cómo hacemos que Argentina deje de tener eso. Cómo hacemos que la clase media prospere y que todos aquellos que deberían ser clase media, si la política no hubiera fracasado en el último medio siglo, vuelvan a ser clase media. Claro, exactamente, porque ya no existe de hecho la fidelidad de voto que el peronismo tenía en algunas regiones, si querés el conurbano, la provincia de Buenos Aires. Quizás Mario Ojeda Vidal en otra época, hace 20 o 30 años, no podría haber ganado con el mismo perfil. No, o fíjate que el kirchnerismo y la izquierda más dura comparten cierta parte del votante y las organizaciones sociales, y de hecho si el peronismo fuera partido en la provincia de Buenos Aires como ha ido, no está claro que el peronismo tradicional pueda pesar más que la representación de esos sectores que hoy tiene el kirchnerismo. Ahora, yendo a la economía y a la campaña, digamos, se armó un revuelo con el tema de las LELIC. De hecho, Alberto Fernández, el candidato a presidente por el kirchnerismo, por el Frente de Todos, también salió a responderte sin mencionarte, que lo que dijo es, justificando anoche, creo que en un acto en La Matanza, dijo: por año pagamos los intereses en LELIC, un presupuesto de la provincia, y nuestros hospitales están mendigando gases y alcohol. Me avergüenza vivir en esa Argentina y me importa un cuerno, está enojado, que salgan todos los economistas. Escucho uno que dice: pongo en riesgo los ahorros de los depositantes. Ellos ponen en riesgo de los ahorros de los depositantes, ellos, no yo, creando este sistema. Digo, sin nombrarte por elevación, mencionó porque vos planteaste eso ayer, digamos, si no pagás los intereses de la LELIC, los bancos no pueden pagar a los depositantes, etcétera. Sí. Pero más allá del chicaneo, digamos... A ver, a mí, yo otra vez, no es una cuestión personal. Alfonsín decía que uno puede debatir con la derecha, puede debatir con alguien de izquierda, y la discusión tiene carriles racionales, pero que con el populismo es muy difícil, porque promete cosas que son incumplibles. Y eso hace que la discusión se haga en términos más ramplones de lo que la sociedad argentina merece. Claro. Esos son los términos de Alfonsín. ¿Por qué digo esto? Porque Alberto Fernández hizo una propuesta de campaña, llamémosla, o una promesa, no sé qué es exactamente, pero inclusive dentro de su propio campo, los propios economistas del kirchnerismo empezaron a decir: no, bueno, no quiso decir eso, no entendió bien lo monetario con lo fiscal. Sí. Todos los de ese lado. Entonces, ahí vuelvo a lo anterior. Primero, no sabemos bien cuál es el modelo de país que proponen, porque parece que hay tensión interna. Y hay una parte que intenta tener racionalidad y otra parte que
intenta otra vez con soluciones mágicas que enseguida generan otros problemas. Entonces, para que se entienda bien, nosotros depositamos la plata en los bancos, y los bancos con esa plata hacen distintas cosas. Una es prestarla a la producción, y otra, si no tienen demanda de producción o si las tasas en otras cosas son más altas, en este caso, por ejemplo, con las LELIQ, lo colocan en LELIQ, que es una política del Banco Central también para evitar que haya una escalada del dólar, para moderar la inflación y que no haya tanto dinero circulante. Entonces lo que hace es, se lo saca a los bancos y lo guarda el Banco Central. Sí. Eso es lo que está haciendo. Esa plata es de los depositantes, porque los bancos son casi la única industria del mundo, la única actividad del mundo que no usa plata propia. Claro. Entonces, si vos dejás de pagarle los intereses de la LELIQ, bueno, le estás dejando de pagar los intereses que están cobrando los depositantes de plazo fijo. Es algo muy sencillo, ¿no? Sí, sí. No tiene mucha magia. Sí, los bancos no van a sacar Funciona plata de su así. bolsillo para... Y a mí me causa gracia, un poco de perplejidad, que se diga, y es cierto, que nosotros tenemos una economía que cada vez que tiene tensión financiera, los bancos aprovechan mucho las oportunidades que se abren y ganan mucha plata, ¿sí? Lo que hay que hacer es no tener inconsistencias financieras. Pero, por ejemplo, en el mandato de Cristina, los bancos fueron el sector que más creció, mientras el resto de la economía no crecía, y que más dinero ganaron. Entonces, ahí hubo un enorme impulso a la financiarización, como dicen ellos. Y en términos productivos hubo muy poco. El segundo mandato de Cristina, el PIB por habitante cayó 3%. Claro. Entonces, primero, a mí me encantaría discutir, en lugar de estar discutiendo una propuesta que es incumplible, cómo bajamos la tasa de interés y cómo el monto del LELIQ se reduce a medida que la economía se reactiva. Esas discusiones serían fantásticas. Ahora, decir voy a hacer crecer a la Argentina de la magia es muy difícil. Después Alberto Fernández dijo otras cosas. Dijo Sí, el dólar alto. el dólar alto. Bueno, el dólar alto, primero, hoy el dólar es 45% más alto que en diciembre del 2015, cuando ellos se fueron. Entonces está diciendo que el segundo mandato de Cristina con el dólar bajo fue un error. Claro. Y de hecho hubo un cepo para que el dólar estuviera bajo artificialmente. Entonces me parece una enorme contradicción. No entiendo qué piensa el kirchnerismo. ¿Dólar alto o dólar bajo? Aparte un dólar a 100 pesos, por decirte algo, digamos, te puede beneficiar un sector de las exportaciones, pero... Al digamos, trabajador, eso es lo que le pasa todo el tiempo al trabajador argentino. Yo lo escribí en el libro en Debajo del Agua, que es que vos cuando producís algo, vos podés tener los mismos costos que otro país en todo, en la materia prima, en la energía, en la mano de obra, pero si tu estado es más caro y es peor, no lo podés vender. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Cuando manejamos tan mal el estado que se vuelve peor y más caro, que finalmente Argentina necesita un dólar más alto para poder exportar y generar dólares. Claro. Entonces, en la medida que vos no haces mejor el estado, la Argentina, el ingreso por habitante de la Argentina medido en dólares, se aleja cada vez más del resto del mundo. En los 60, Argentina era el país 18 de ingreso por habitante del mundo, hoy somos el 65. Entonces, lo que hay que hacer es que el Estado sea cada vez más productivo para que sea más fácil para el sector privado competir, exportar, generar puestos de trabajo, etcétera. La solución corta de Alberto Fernández es, bueno, devaluemos. Ahora, cuando devaluamos nos volvemos todos más pobres. Y él dice, no, y además de que nos volvemos más pobres, volvemos a tener una aceleración inflacionaria. Y él dice, no, la aceleración inflacionaria la contengo con acuerdo de precios y salarios. ¿Pero qué quiere decir acuerdo de precios y salarios? Que los salarios van a subir menos que el dólar. Claro, claro. Eso está diciendo, que para contener la inflación los salarios van a subir menos que el dólar. Bueno, sí, eso ya ha pasado. Pasó en el 2012, el 2014, 2016, 2018. Que es que de golpe tenés una escalada del dólar, la inflación sube más que los salarios y cae el poder adquisitivo. Y él lo que dice es que quiere subir el poder adquisitivo. Entonces, lo que tiene en la cabeza es sumamente contradictorio. Yo no sé si es él que es contradictorio, que no ha pensado lo suficiente, el entorno del kirchnerismo, en donde hay mucha gente que piensa distinto. Lo que sería bueno es que debatieran mejor internamente, y que entonces debatieran. Yo siempre estoy dispuesto a debatir, pero que debatiéramos sobre bases más serias de cómo se arregla, otra vez, no solo la coyuntura, sino los problemas estructurales que Argentina tiene hace tanto tiempo. Vos habías planteado debatir con Kicillof, no sé si te contestó no al final o con alguien, digamos, sí, yo, no de es economía. No es que yo planteé debatir con Kicillof, yo encantado de debatir con Kicillof.
estábamos con María Eugenia Vidal en un programa de tele, y yo hice algunas críticas a algunas de las cosas que hizo Kicillof como ministro que a mí me parecen equivocadas. Entonces alguien me dijo, ¿estarías dispuesto a debatir estas cosas con Kicillof? Claro, como estaría dispuesto a debatir con Aníbal Fernández, con Alberto Fernández o con Recalde, que claro. El otro día... Sí, yo siempre no tengo problema. Siempre y cuando los debates sean rigurosos. Para agresiones, no. Claro. Para debatir, no tengo ningún problema. Ahora, vos mencionabas el tema de... Dije Aníbal Fernández, pero no es ni candidato. Sí. Bueno, no, pero viste que a veces hay... todavía tenemos esa confusión, sí, entre Aníbal y Alberto. Sí, quise decir Alberto. Claro. Vos mencionabas la etapa kirchnerista, un poco, y hay una prédica en algún sector de la sociedad de querer volver, digamos, a ese momento, porque decía el famoso antes estabas mejor, sí. que incluso hasta puede ser hasta real, pero digamos en función de qué, ¿no? Entonces, así como yo tengo una mirada también crítica hacia el gobierno de Macri, no creo que todos los factores que nos llevan a esta situación económica sean externos, sino que hubo alguna impericia, sí, en todo caso, y visión de diagnóstico, lo hemos hablado con vos muchas veces. Sí. También creo que aquello, digamos, esa situación, ese escenario que mucha gente por ahí añora, que fue durante una parte del kirchnerismo, digamos, también se creó en función de un contexto internacional que vos por ahí lo podés explicar mejor, con el tema de la soja, exportados lo mismo. Sí. Es decir, me da la sensación de que no hubo un crecimiento en la producción argentina, en el valor agregado, en la cantidad de exportaciones, sino que hubo una situación externa que benefició y de lo cual no quedó nada. Pero no solamente externa, sino interna. Y hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, Felipe Solá agarró la provincia en enero del 2002. ¿Sí? Todavía todo estaba cayendo. Pero Kirchner agarró la nación en 25 de mayo del 2003. Entonces yo voy a los primeros meses del 2003, lo miro enero, febrero, marzo, abril, mayo, digo, ¿qué le estaba pasando a la economía argentina? La economía argentina venía creciendo al 10% por año, ese era el ritmo de crecimiento que tenía cuando agarró Kirchner, la inflación era 5%, el superávit fiscal era 3%. Entonces, vos agarraste una economía que había tenido un golpazo, que ese golpazo había limpiado los obstáculos para que Argentina creciera, de déficit fiscal pasó a tener superávit fiscal, y el tipo de cambio era como tener un dólar de 65 pesos hoy. Claro. Y si lo ajusto por la presión tributaria, porque vos para exportar uno de tus costos es tus impuestos. Entonces los impuestos subieron mucho, pero mucho en el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque duplicaron el tamaño del Estado. Claro. Entonces, si ajusto por la presión tributaria, el tipo de cambio que debería tener alguien hoy para equiparar el que tenía alguien en 2004, 2005, 2003, sí, es 85 pesos. Ah, bien. Entonces agarró con un tipo de cambio hipercompetitivo, la economía volando, crecía al 10%, la inflación es 5%, con superávit fiscal y superávit de la balanza energética. Las reservas crecían tanto, cuando vos tenés un tipo de cambio tan alto es fácil exportar. Claro. Entonces te entran más dólares por exportaciones y es caro importar. Claro. Con lo cual de golpe tenés superávit de la balanza comercial. Acumulabas reservas. Tanto que le pagaste 10.000 millones de dólares al fondo en 2005, en diciembre de 2005. Bueno. Argentina estuvo rebotando ahí, porque había caído muy fuerte, y rebotando con esto que digo, con un contexto en donde no había casi inflación, donde se crecía muy fuerte, donde acumulaba reservas y tenía superávit fiscal. ¿Cómo dejaron la economía? Con un tipo de cambio cero competitivo, claro, con caída de 3% del ingreso por habitante, en lugar de con reservas altas, con reservas que se fugaban a un ritmo tan elevado que tuviste que poner un cepo, con déficit de la balanza energética y con un déficit fiscal de 6 puntos de producto si contás nación, provincia, déficit financiero. Entonces la verdad que vos agarraste una economía que crecía, que era como una casa en refacción, con mucha plata en el banco para arreglarla, y dejaste un edificio con inquilinos adentro, mal construido, a punto de tener una crisis. Entonces yo coincido con lo que vos decís. La gente, te lo muestran las encuestas, dice, yo estaba mejor antes. Claro. Pero lo que tenía Argentina por ocurrir era una crisis. Yo siempre dije esto, que el gobierno heredó el triángulo de las Bermudas de la economía, y a veces
la economía es como un cuerpo. Vos podés tener una enfermedad compleja y ser asintomática, no estar sintiéndola. Entonces yo que creo que Argentina se pegó un golpazo, ¿sí? Del año 98 hasta el 2002, lo que conocemos como crisis del 2001, pero fueron casi 4 años de caída de la actividad económica y perdimos 20% del total de la economía. Ahí habíamos aprendido algunas cosas de orden fiscal, de no... Sí. Bueno, ¿y qué pasó? El kirchnerismo la recibió así y en lugar de hacerle hacer buen ejercicio, le volvió a dar al cigarrillo, le volvió a dar a la comida, le volvió a dar al alcohol, y después terminaste con un cuerpo que estaba a punto otra vez de tener un ataque. Claro. Y bueno, y te dicen, no, ahora tenés que bajar el colesterol, ahora tenés que comer menos grasa, tenés que salir a caminar. Sí, te duele el cuerpo. Claro. Y después por ahí, insisto, la prescripción del médico y el diagnóstico que hizo el médico es distinta de la que hubiera hecho yo, por ejemplo, de la que hubieran hecho otros economistas. Claro. Entonces por ahí hubiéramos atacado la misma enfermedad de otra manera. Bueno, yo creo que esa es la ventaja que tiene ampliarse con una discusión en serio adentro y no con distinta gente, como le pasa al kirchnerismo, que cada uno dice una cosa diferente. Inclusive si el candidato dice esto es así, los demás dicen, bueno, no quiso decir eso, en realidad lo que explicó, y después el candidato vuelve a decir, sí, quise decir eso. Claro. Del otro lado, lo que veo es una discusión interna muy profunda de cómo se abordan las cuestiones. Exacto. No, estaba pensando en la gran oportunidad, quizás irrepetible, por el contexto en el que estamos, que se perdió, ¿no? Porque de eso me da la sensación de que no quedó nada. Bueno, mirá, yo creo lo mismo que vos. Primero rebotaste. Sí. Porque los obstáculos de la Argentina se limpiaron con la crisis. La crisis fue un tsunami que se llevó puesto al sistema político, 5 presidentes en 2 semanas. A la mitad de la población la dejó en la pobreza y a un cuarto de los trabajadores en desempleo. Esa fue la crisis, la peor crisis social, económica y política en nuestra historia moderna. Pero eso también se llevó las cosas que te impedían crecer. El tipo de cambio no era competitivo. Tenías déficit fiscal y de golpe, después de la crisis, tenías superávit fiscal y tipo de cambio hipercompetitivo. Claro. Ahí rebotaste hasta octubre del 2005. Cuando ya te empezó a costar crecer, vino la soja. El gobierno kirchnerista recibió casi 50.000 millones de dólares más de retenciones a la soja solamente por el precio que tuvo la soja en exceso del histórico. Claro. 47.000 millones de dólares más. Después, cuando se te acabó eso, manoteaste los fondos de pensión, las AFP-JP. Yo escribí un libro entero explicando por qué las AFP-JP no eran el sistema para la Argentina. En el 2002 lo escribí, no en el 2009. En el 2002. Pero las manotearon para poder incentivar el gasto público en el 2009, 2010. Y cuando eso se acabó, manotearon las reservas. Tanto las manotearon que 1 año y medio después tenías un cepo. Claro. Y después empezaste a emitir. Entonces yo lo que digo es, mira, la economía argentina tiene complejidades, tiene un montón de desafíos que hace mucho que la clase política no aborda como corresponde. Y esa es una discusión que hay que dar otra vez con temas muy concretos. Lo que no estoy de acuerdo es que el kirchnerismo esté capacitado para eso. ¿Por qué? Porque agarró una economía sin ninguna traba y te la dejó toda trabada. Claro. Y te la dejó a punto de tener una nueva crisis cuando tuvo las condiciones para generar crecimiento sin crisis. Te la dejó a punto de tener una crisis. Entonces, yo puedo tener discrepancias con medidas puntuales y con cierto rumbo que tuvo la economía durante este mandato. Las planteo todo el tiempo, propuestas diferentes de cómo lidiar con las tarifas, etc. Del otro lado, lo que veo es un relato de algo que no es cierto, de lo bien que manejaron la economía. No manejaron bien la economía. Pensá que es fácil. A los presidentes que agarran después de una mega crisis, les va bien económicamente. Menem y Kirchner. Exacto. El tema es cómo crecer sin crisis. Y para eso tenés que mejorar el Estado y tenés que ser capaz de crear una Argentina que pueda exportar. Claro. Si Argentina no exporta, es decir, los países que admiramos, che, cómo creció China, cómo creció Taiwán, cómo creció Corea, cómo creció Japón, cómo creció Singapur, exportan un montón. Claro. Argentina exporta menos por habitante, exporta lo mismo por habitante que Paraguay. Y tiene otros recursos, ¿no? Exporta menos por habitante que Chile, exporta 6-7 veces menos por habitante que Canadá o Australia. Tal cual. Estamos con Martín Lustó, candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio, actual diputado, a quien ¿qué tal estuve? ¿Qué tal estuve? Un programa con la mejor intención de voto. Conducido por Walter Schmidt. Espacio publicitario.
Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. Tucumán tiene mucho para vos, todo lo que buscas más cerca de lo que imaginás. Compartí momentos únicos. Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y descubrí todas las opciones que tenemos para vos y tu familia. Seguí los debates en vivo y entérate de las actividades abiertas a la ciudadanía. Entrá en diputados.gov.ar. Construimos democracia. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias, con becas para 1 de cada 4 alumnos y un kit escolar completo para 13.500 chicos. Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. Vivamos Vicente López. Porque te espera con los brazos abiertos y siempre te recibe con la comida más rica. Porque sabe cómo divertirte tanto de día como de noche. Porque a tus amigos y amigas les cae súper bien y tu familia se muere por conocerla. Porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores, pero también es hermosa al natural. Y porque podés pasar horas mirándola sin decir una sola palabra. Tu destino es enamorarte. Tu destino es la más linda. Salta, tan linda que enamora. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0621. Fin de espacio publicitario. You gotta keep them separated. Separated. Hey, the man you disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey, don't pay no mind. We're under 18 and won't be doing any tiny time. Hey, hey, come out and play. Separated. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play.
separated. Hey, man, you're disrespecting me. Check him out. Gotta keep them separated. Hey, we don't mind if you're under 18. We can do it anytime. Hey, come on and play. ¿Querés estar informado? Seguí escuchando ¿Qué tal estuve? Conducido por Walter Schmidt. Diez horas. ¿La versión de Eric Clapton? ¿No? Sí, ¿Sí? es la versión de Eric Clapton. Siempre de cortina para regresar. Se pasó volando, la verdad que hay que hacer un programa de 2 horas y charlar tranquilo. Pero el tema provincia de Buenos Aires, ¿no? Uno, digamos, hay quienes dicen que gobernar la provincia de Buenos Aires es más difícil que gobernar el país. ¿Es viable, digamos, una derrota de María Eugenia Vidal y una presidencia de Macri, es decir, Macri y Kicillof conviviendo, o a la inversa, digamos, es viable gobernar nación y provincia con distinto color político en estos términos, ¿no? En estos términos de polarización y radicalización, en todo caso, de las posiciones. A ver, yo siempre soy muy respetuoso de lo que elijan los ciudadanos. Obviamente. Nosotros nos la pasamos hablando en campaña mucho, pero antes también, contando cómo vemos las cosas, haciendo propuestas, y después tenemos que escuchar lo que nos dicen el día de la elección. Entonces, creo que todo es posible. Creo que, como decía, es una elección muy importante en ese sentido, en cómo puede modificarse el sistema. Esto que vos decís es un elemento adicional de cómo se puede modificar el sistema, ¿no? Hemos tenido convivencias complejas cuando la provincia de Buenos Aires tiene un signo distinto que el de la nación, sobre todo cuando en la nación no tenés un gobierno peronista. Claro. Lo hemos tenido en forma repetida. Yo creo que esos tiempos también, espero que hayan quedado atrás y que seamos todos bien responsables, pero creo que se juega mucho en ese sentido, en esta elección. Y a mí me ha tocado vivir, por lo menos en 2 países que no tienen voto obligatorio, y siempre me cargaban, me decían, ¿ustedes tienen voto obligatorio? Eso es una antigüedad, es una ridiculez. Claro. Y ahora me escriben y me dicen, tenías razón, es importante el voto obligatorio, es importante ir a votar. Claro. Son Estados Unidos y el Reino Unido con el Brexit, Trump y el Brexit. Claro. Son países donde la gente no tiene por qué ir a votar, y a veces no vas, y después el resultado, aunque sea por un margen estrecho, te puede alterar la vida para siempre. Tal cual. Tal cual. Lo mismo pasa con el referéndum de Colombia. Entonces yo creo que una de las cosas que pasó en la provincia, yo coincido con vos que la provincia de Buenos Aires debe ser la silla más compleja. La nacional tiene el problema de que vos tenés que lidiar con la macroeconomía. Claro. Pero en la provincia de Buenos Aires lo que tenés es un distrito gigantesco con muchos problemas estructurales y pocos recursos. Para ponerle cifras, la provincia de Buenos Aires es 1.500 veces más grande que la ciudad. 1.500. Sí. Claro. Son 200 kilómetros contra 300.000 kilómetros cuadrados. Una locura. ¿Sí? Tiene la mitad de presupuesto por habitante y 5 o 6 veces más habitantes. Claro. Muy difícil. Y tiene el conurbano. Entonces, yo creo que hay algunas cosas ahí que son muy importantes para ir recuperando. Primero, hace falta dar una pelea para que la provincia de Buenos Aires tenga más recursos. Eso, María Eugenia no solamente la ha visto convencida de dar esa discusión en cualquier contexto, pero me parece que con el presidente tuvo oídos dispuestos a resolver eso. Y de hecho la provincia de Buenos Aires hoy tiene 33% más presupuesto que en la época de Scioli. Claro, recuperó el fondo del conurbano o lo actualizó. Lo actualizó y eso hace que pueda haber hecho el doble de obras de lo que se hacía antes, el doble. Cuando vos ves la inversión pública, ves que es el doble de lo que era antes. En la época del kirchnerismo, a pesar de que eran del mismo signo política, ahogaban financieramente al gobernador. Sí. Y eso no es, eso es raro, eso es una manera. A ver, vos podés hacer eso por motivos políticos, por celos o lo que sea, pero tenés que saber que lo están pagando 16 millones de habitantes. Claro. Y ahí es donde digo que hay algo de los modos de la democracia que son importantes. Yo no creo que esté en juego la democracia, pero los modos sí, es esta cosa de el Estado es mío.
como el Estado es mío, lo uso. De hecho, Cristina en su libro dice que el año electoral decidió, así como le negaba los fondos antes, decidió gastar un punto más del PBI. Ah, bien. Entonces, lo dice en el libro. Se lo dice en el libro. Entonces digo, hay algo de la cultura de la apropiación del Estado que es algo que tenemos que combatir, sobre todo si lo que queremos es, otra vez, un Estado que te facilite las cosas, que te devuelva en bienes y servicios públicos lo que vos pagás, pero además que te ayude a producir. Y cuando vos aumentás 60% los impuestos, como pasó, duplicás el tamaño del Estado, claro. Bueno, eso va en el sentido contrario, de la misma manera que si por motivos políticos te asociás con algunos sectores que lo que hacen es apropiarse de o los puertos o el transporte de carga de la Argentina. Bueno, eso lo estamos pagando todos los demás. Lo está pagando el empresario que trata de exportar, lo está pagando la persona que en el supermercado, producto de que traer la producción del interior a los centros urbanos cuesta mucha plata, lo estamos pagando en nuestros bolsillos. Entonces creo que hay que dar una pelea por mejorar el Estado, por hacer que sea más sencillo exportar y por discutir con todos aquellos que se lo tratan de apropiar. Y yo creo que, primero, María Eugenia en la provincia, otra vez con dificultades, la provincia es muy difícil, pero ha dado pelea para tener más recursos, para hacer más obra pública, que es terminar con la desidia de mucho tiempo, y tiene la convicción de ir a dar esas peleas, y a mí me parece importante. Claro, me decían una vez, lo grande que vos dabas números de la provincia de Buenos Aires, que no hay una obra que cruce la provincia de Buenos Aires de manera tal de que todos los bonaerenses la puedan reconocer como tal. Digo, un metrobús, suponte, que cruza la capital y decís, bueno, nos favorece a todos. No hay una, entonces tenés que, digamos, tiene otra dimensión. Sí, bueno. Y, bueno, lo último, y por ahí le pedimos unos minutitos al programa que sigue, Slow, en todo caso, si nos extendemos, ¿qué es lo que se viene después del 10 de diciembre? Porque está bárbara la campaña, quién se impone o no, si hay reelección, hay cambio de gobierno y demás, pero cualquiera sea el resultado, digamos, después del 10 de diciembre, digamos, el desafío no es menor. Lo he hecho hasta esta parte, digamos, tratando de estabilizar lo que había quedado inestable en los números macro y microeconómicos en la Argentina, digamos. ¿Es suficiente? ¿Uno puede esperar que todavía haya que ajustar, digamos, más otras variables, o hay que empezar una nueva etapa y que la etapa de el crecimiento en el sentido de decir, bueno, ver cómo aumentamos y mejoramos calidad y cantidad de exportaciones, producción, pymes y demás? Mira, yo creo que vos tuviste una etapa de ordenamiento de las cosas que son tan inconsistentes que te llevan a crisis. Costosísimo el ordenamiento, porque, insisto, yo tuve un diagnóstico diferente al principio, no quiere decir que el mío sea correcto, pero lo que te quiero decir es que había distintos diagnósticos de cómo abordar lo que Argentina tenía heredado. Y acomodarlo fue muy costoso. De hecho, hoy tenemos un déficit que es la mitad, en esta discusión que tuvo Fernández con Duhovne. Si vos haces los números bien y comparás cosas, pera con pera, manzana con manzana, termina 2019 y vos tenés un déficit que es la mitad, más o menos 40%, 45% más bajo que el que teníamos con el kirchnerismo, un tipo de cambio que es 50% más alto. Entonces, si querés, la parte fiscal y la parte externa, que son los grandes dos talones de Aquiles de la Argentina y que generan las crisis, están mucho más acomodados. Lo que sí creo que hay que hacer ahora son dos trabajos al mismo tiempo y que requieren ordenar el Estado, que tiene una parte tiene que ver con ordenar el futuro, y después con la cotidianidad. Yo estoy seguro porque lo he vivido, que hay un montón de lugares donde se puede hacer el Estado más productivo. Hay una parte en que el gobierno la hace, cuando habla de expediente digital, de un montón de trámites, de facilitar la generación de sociedad. Hay otra parte en donde yo tengo elementos puntuales donde me gustaría que el Estado adquiriera mucho más músculo. Y después ver cómo hacemos que la Argentina pueda empezar a exportar a otro nivel, y sobre todo en sectores que no compitan con lo que nosotros consumimos, como pueden ser alimentos. Argentina va a exportar alimentos y tiene que ser un gran exportador de agroalimentos, y por eso hay que producir más, pero puede exportar servicios. El sector de servicios es el tercer gran exportador de la Argentina, el tercer complejo exportador de la Argentina. Mira vos. Turismo. El turismo, digamos, hay mucho, ¿no? Sí. Yo creo que vos tenés que encontrar 15 a 20 sectores con alto potencial exportador y poner los cañones ahí para que se desarrollen lo más rápido posible. Creo, como decía, que la ley de defensa de la competencia
o no sé, por ahí, me confundo en campaña, lo dije anoche, la ley de la defensa de la competencia la tenemos que aplicar. Argentina tiene uno de los supermercados más caros del mundo. Tenemos que entender por qué el supermercado es caro cuando los productores no reciben un buen precio por sus ¿En productos. rentabilidad también son caros? No, o? por eso. Ah, Digo, costos, vos tenés digamos. un combo muy complejo. ¿Qué es el costo? El productor no recibe un buen precio por su producto. Exacto. El consumidor paga un montón. Y si bien en una parte del kirchnerismo, durante un momento del kirchnerismo, los supermercados, vos sabés que tenemos cadenas internacionales, eran las de Argentina los más rentables del mundo. Sí, sí. Pero a partir desde hace un tiempo ya no. Sobre el final del kirchnerismo y ahora no. Entonces, es un combo raro. Ese combo raro te tenés que meter con defensa de la competencia, cuáles son los sectores y las trabas que hacen que se aumente el costo. Claro. Uno tiene que ver con ingresos brutos, sin ninguna duda, pero otro tiene que ver con el costo de la logística, es decir, quién se apropia de transportar los productos de un lugar a otro de la Argentina. Otras tienen que ver con que hay cadenas o sectores que tienen poder monopólico en lo que se llama insumos industriales difundidos, los combustibles, la química básica, el aluminio, el acero, papel y cartón, envases de hojalata, cable. Claro. Y eso que va en un montón de insumos, son insumos que van en un montón de productos que consumimos cotidianamente, te encarecen los precios. Claro. Entonces yo creo que esas son deudas pendientes, cómo recuperar el músculo del Estado y cómo tener instrumentos bien aceitados para que en todos los ámbitos le pueda seguir devolviendo el Estado a la gente. Y esperemos que sea con consenso, ¿no? Digamos, porque en algún momento alguien tiene que llamar, porque parece, a mí me da vergüenza mencionar Pacto de la Moncloa, ya me da, porque lo hemos manoseado tanto, digamos, para cualquier estupidez que me da vergüenza mencionarlo. Empecemos por cosas más pequeñas. A otro. Empecemos por tener discusiones que sean rigurosas. Exacto, eso es una deuda pendiente. Martín, te agradezco mucho por estar aquí. Bueno, a tomar algo energizante, algo para campaña. Me tomo un café y sigo. Falta mucho todavía, ¿eh? Sí, falta. Sí, y bueno, nada, suerte y vamos a estar hablando de esto. Esperemos que sea otro nivel, que estemos hablando de aquí a unos meses, ya, digamos, como para tomar decisiones. Sí, que dejemos hablar de lo que dijo Aníbal Fernández, de los cuchuflitos y de las LELIC, y empecemos a discutir cómo abordamos estas cuestiones que son las que nos van a hacer crecer definitivamente y ya no tener crisis. Exactamente. Nuevamente gracias, y gracias a ustedes por estar allí. Nos vamos a reencontrar en 7 días nada más con